¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de Entrevistas CNN acá por las pantallas de CNN Chile. Probablemente desde el denominado Mayo Feminista del año 2018, el concepto del feminismo cambió un poco de ribete, al menos acá en nuestra sociedad contemporánea, saliendo un poco de lo más académico y pudiendo verlo quizás de forma más tangible en las calles, en la expresión y también en distintas otras manifestaciones que surgieron a raíz de ese hecho en particular, al menos en nuestra última década. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo se compone la historia del feminismo en nuestro país? ¿Y quiénes fueron las principales figuras que también contribuyeron a esa historia? Es parte de lo que podemos encontrar también en el libro que tengo en este momento a mi lado, Feminismo, un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile. Y en esta ocasión nos acompaña su autora, Ana María Stuben, que nos va a contar parte también de cómo fue recopilar cierta información también para condensar lo que podemos encontrar actualmente en este libro. Ana María, ya la vemos en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar sobre este libro. Muchas Uh-huh. gracias. Gracias a usted por contarnos también parte de cómo se fue gestando la recopilación histórica también que está contenida acá, y también un concepto que a mí me llama bastante la atención, que es romper esta idea de que quizás el feminismo se compone de olas, como que también lo hemos escuchado bastante en la prensa, o también la forma de quizás documentar los distintos procesos históricos en torno a este concepto. Y acá usted propone otra idea de entenderlo. Me gustaría que partiéramos por esa idea. Mira, primero por la idea del libro, ¿qué es por qué nace el libro? Porque en realidad yo llevo muchos años estudiando historia de mujeres y me pareció que justamente como tú mencionas, el Mayo Feminista, eh, se ha convertido el concepto en un concepto muy disputado, en un concepto que yo digo en el libro que es un campo minado, porque a raíz de esas manifestaciones hubo muchas personas que se declararon feministas o muchas personas que se declararon también antifeministas. Ujú. ¿Por qué? Porque ese movimiento puso sobre la mesa un concepto de feminismo que no es el concepto que unificaba, digamos, a todas las personas. Ahora, ¿por qué yo llego a tratar el concepto? ¿Por qué me atrevo, digamos, a usarlo? Es porque yo me he dedicado durante algún tiempo como historiadora también a la historia conceptual. Ujú. Y los conceptos son conceptos que se van interpretando a lo largo del tiempo y que se van resemantizando, es decir, van teniendo distintas definiciones a lo largo del tiempo. Y eso sucede con el concepto de feminismo. El concepto de feminismo nace, digamos, en el siglo XVIII y XIX en Francia, con el periódico La Citoyenne, pero lo que nace es luchando por los derechos de las mujeres, es decir, por los primeros derechos, derechos civiles, derechos políticos, derecho a administrar su patrimonio, derecho a distintas causas que son avances de la mujer en la historia. Ujú. Pero el concepto, claro, va significando, va teniendo distintas interpretaciones a medida que va transcurriendo el tiempo. Es decir, no es un concepto ni homogéneo ni lineal. Ajá. Entonces, yo parto, mis primeras investigaciones fueron justamente sobre el feminismo católico, es decir, mujeres que intervinieron en la esfera pública en función de ciertos derechos, no solamente para ellas, sino que también para toda la sociedad, que a ellas les parecían que eran derechos que había eh, que cautelar. Y Ujú. entre ellos, por supuesto, el primero fue el derecho a la Iglesia a mantener su rol, digamos, fue una lucha contra la secularización y contra quienes defendían, digamos, la separación entre la Iglesia y el Estado. Ana Entonces, ¿por María. qué yo les llamo a ellas feministas? Les llamo feministas porque en realidad ellas tomaron un rol como mujeres en una agencia eh, para defender temas que a ellas les parecían importantes como tales, es Ajá. decir, como madres, como católicas, etc. Claro, y también dentro del desarrollo del libro se hace mención a esas distintas mujeres en estos distintos ámbitos en los que finalmente fueron como agentes e intervinieron para conseguir distintos derechos que rigen hasta la actualidad. Hablamos de Amanda Labarca, Elena Cafarena, Olga Poblete, Marta Vergara, también algunos, Belén de Zárraga también, que por ejemplo cada una desde su propio espacio fue articulando distintos ámbitos o propiciando
dentro de los mismos espacios como movimientos obreros, por ejemplo, usted ya hacía mención al tema más vinculado al conservadurismo o a la iglesia. Cuéntenos también por qué es importante entender cómo cada una de estas aristas van componiendo finalmente los resultados finales de ir consiguiendo o ganando ciertos derechos que se mantienen hasta el día de hoy. O sea, mira, lo primero que yo sostengo es que los derechos no fueron nunca inevitables. O sea, los derechos fueron unas conquistas, fueron una lucha que las mujeres dimos y que las dimos en distintos momentos y en distintas instancias. Entonces, primero entender que el feminismo chileno fue siempre plural, acogió distintas voces. Segundo, que la democracia se fortaleció con la incorporación de las mujeres. Es decir, esta agencia de las mujeres fortaleció la democracia y fortaleció al sistema político. ¿Y qué pasa con la historia? Que la historia lo que ayuda, y eso es lo que yo trato de hacer en este libro, lo que yo rastreo a lo largo del libro, digamos, es cómo la historia nos ayuda a comprender los conflictos actuales sin anacronismo, sin asignar interpretaciones o definiciones al momento histórico o sin juzgar el momento histórico, sino entender que cada agencia femenina, cada acción que los grupos de mujeres desarrollamos fueron acciones en el contexto en que tenían que operar. Entonces, por eso las mujeres feministas católicas, por ejemplo, se declararon feministas en el Congreso Mariano de 1918. Ellas asumieron para sí el concepto de feminismo. Sin embargo, 40 años después, Amanda Labarca dijo que ella no era feminista porque estaba reaccionando contra la sufrageta inglesa, contra lo que ella consideró, digamos, que no era adecuado. O la misma Martina Barros, que también fue feminista, también se declaró no feminista en un momento de su historia. ¿Por qué? Porque fueron adecuaciones de las mujeres a la lucha que iban librando por sus distintos derechos y los derechos que les parecían en ese momento importantes. A Martina Barros le pareció importante en ese momento luchar por los derechos civiles, sin embargo el voto no le parecía en una primera instancia que era fundamental, luego sí el voto. Entonces claro, es un proceso que se va dando en el tiempo y que se va dando de acuerdo a los avances y las necesidades que van identificando a las mujeres como causas suyas. Claro, y que también acá se aborda en este recorrido histórico el mismo concepto de la ciudadanía, que como usted va mencionando va tomando distintos ribetes de acuerdo a la evolución histórica, a los distintos intereses que también van acompañados de otro tipo de procesos que van ocurriendo muchas veces en paralelo. Y también me gustaría acá hacer el análisis de cómo evalúa usted, o más que evaluar, cómo reflexiona usted en torno a la forma en que las mujeres finalmente negocian con autoridades importantes del Estado en cada momento para ir abriéndose camino finalmente en estos espacios o ir conquistando estos espacios que fueron muchas veces dominados por hombres. Bueno, todas las luchas de las mujeres por sus derechos se dieron siempre en el ámbito de la sociedad civil. Recién con la recuperación de la democracia, nosotros vemos que el Estado interviene y adopta conceptos de género que son importantes y que permiten, digamos, que haya un espacio común entre el Estado y la sociedad civil en pos de los derechos de la mujer. El Estado antes de eso no interviene directamente, no asume directamente conceptos de género, no se concibe a la nación, digamos, como sí se concibe que el Estado tiene que educar a las mujeres, etcétera, pero la lucha por la participación a través de derechos de las mujeres es algo que recién empieza después de la recuperación de la democracia. Y en ese sentido también haciendo un poco el barrido de lo que está ocurriendo en la actualidad. Ya mencionábamos al inicio de esta conversación que el denominado Mayo Feminista marcó un punto de inflexión en cuanto al entendimiento de este concepto. Usted también mencionaba que quizás muchas personas se quedaron con un concepto más cerrado o entendiendo que quizás este concepto no era heterogéneo. ¿Cómo cree que hemos evolucionado desde esa fecha, 2018, que no ha pasado tanto tiempo la verdad, a la fecha, a cómo quizás podemos incorporar incluso los mismos elementos que usted presenta en este libro, con este desglose más histórico, al propio entendimiento del concepto que opera hoy en día en nuestro país en cuanto al feminismo?
Bueno, yo considero, acuérdate que yo soy historiadora, entiendo que hay un debate crítico, sobre todo desde el postestructuralismo, sobre el concepto que toma, digamos, desde la filosofía, incluso la literatura, sobre el concepto mismo, digamos, ¿no? La definición del concepto, qué entendemos, digamos, por el concepto de género. Sobre eso hay distintas interpretaciones hoy día, todas ellas válidas, digamos. Sin embargo, yo como historiadora considero que el género es una herramienta analítica Mm, indispensable para comprender cómo las sociedades han ido construyendo históricamente los roles atribuidos a hombres y a mujeres. ajá. No descarto la discusión filosófica ni la discusión crítica sobre el concepto, pero me parece que algunos desarrollos recientes de la teoría de género tienden a diluir la experiencia histórica específica de las mujeres como sujeto político. Ujú. Y eso es lo que yo intento recuperar en este libro. Yo entiendo que es bastante como, tal vez valiente o tal vez arriesgado, llamarle al libro feminismo, porque yo me imagino que muchas personas que ven el libro en las librerías van a entender que esto es una postura, se llama del feminismo más radical, ¿verdad? No Mm. es el caso, yo soy historiadora, yo rastreo cómo el concepto ha ido evolucionando, cómo se ha ido resemantizando a través del tiempo y cómo las mujeres lo han ido usando contextualizadamente en pos de sus luchas. Ujú. ¿Ah? Yo no critico, digamos, el debate actual, me parece que es muy interesante, se da desde concepciones muy diversas, digamos, pero que justifica plenamente que históricamente lo situemos junto a lo que son las luchas de las mujeres. Claro. Porque hoy día es complicado, digamos, diluir el concepto de mujeres, porque si lo diluimos en el debate crítico, eh, eh, nos va a costar encontrar la agencia de las mujeres a través de la historia. Ujú. Se entiende perfectamente el concepto y también la idea que se busca recoger en esta explicación también que usted nos da sobre este último libro, Feminismo, un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile. Ana María Stuben, le queremos dar las gracias por habernos acompañado en esta edición de Entrevistas CNN. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias. Una conversación más que necesaria también abordando varios de los puntos que nos dejaba la autora para reflexión también en cuanto al entendimiento de este concepto acá en nuestro país. Con esta conversación y con estas reflexiones también damos fin a esta edición de Entrevistas CNN. Les damos las gracias como siempre por acompañarnos, por ser parte de nuestra sintonía y la invitación es a que se queden, por cierto, porque ya vienen más informaciones y más conversaciones como esta. Que estén muy bien.